Carlos Flores ahorita tiene el dominio ahí para que puedan iniciar. Ok, gracias. No me deja ahorita, no sé por qué. Carlos Flores tiene ahorita el dominio, o sea, él es el operador ahorita. Sí. Necesito los permisos de la cuenta. Entonces, si hay alguien de los compañeros que pueda apoyar aquí, ahí está el compañero para que comente. Perdón, es que me decía que necesitaba cerrarlo para salir para volver a entender y poder compartir. Ahorita es. Ok, interpretado. No sé si ya se alcanza a ver. Sí, hoy sí. Hoy sí. Veamos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeras. En esta oportunidad tenemos, bueno, nos corresponde al grupo número 3 hablar o abordar la temática acerca del trato directo como una solución de los conflictos laborales. Bueno, pero para efectos de acreditación, este grupo pues estaba conformado por Diego José Pino, Carlos Emilio Flores Nieves, Alejandra María Mejía y mi persona José Ernesto Iraya. Ahora, para comenzar hablando acerca de esta temática, pues vamos a abordar un pequeño precedente o antecedente histórico
que tiene esta figura. Y básicamente este antecedente histórico es el más relevante, es el que se encuentra dentro de las leyes de carácter en materia laboral de México. Específicamente, en la Constitución de 1917, ¿verdad? Que es la norma que regula y en sí es la que aborda y más bien constitucionaliza el área laboral, las normas de carácter laboral. Y sobre todo, incluyó en esta parte los derechos o las normas relativas al derecho colectivo de trabajo. Es por ello que la Constitución de México de 1917 hasta la Ley Federal de Trabajo de 1931 es que son como el precedente más importante y es el que tiene las bases fundamentales del derecho de trabajo, ¿verdad? Y sobre todo también porque aborda la negociación colectiva de trabajo y específicamente las etapas de esto, como es el trato directo. Okay, partiendo de esto, de este precedente, para poder hablar específicamente del trato directo, es necesario abordar acerca un poco de lo que es el conflicto de trabajo, por qué nace este trato directo, como una de las etapas que rigen un conflicto de trabajo. Pero para eso, como bien decíamos, hay que saber que es un conflicto de trabajo. En ese sentido, pues Lupo Hernández Rueda, este autor, nos define el conflicto de trabajo como aquellas relaciones de trabajo que generan con frecuencia hechos u omisiones que afectan su curso normal, pero originando diferencias de distinta naturaleza. Es decir, que el conflicto de trabajo básicamente es aquella diferencia o aquellas diferencias de intereses, pero que pueden ser también de derecho, que se susciten entre los trabajadores, en este caso pues de carácter general, trabajadores y o el patrón, dentro de las relaciones laborales que se pueden dar en una determinada empresa. Pero partiendo de ello también es importante abordar cuáles son aquellos motivos, qué son lo que motiva los conflictos de trabajo. Y podemos mencionar tres causas principales que generan estos conflictos de trabajo. Y el primero, básicamente, es el incumplimiento o la violación de las normas legales o contractuales a las que se han podido llegar en un determinado momento. O sea, ya que estas son las fuentes de este derecho, ¿verdad? Y las que generan este conflicto. También las aspiraciones de los trabajadores que tienden a que se puedan establecer nuevas condiciones laborales, ¿verdad? O que puedan ser modificadas aquellas que ya están en vigencia o que ya existen. Y la última, que son los cambios que pueden introducir los patronos en el curso de la relación de trabajo, ¿verdad? Con el propósito de reducir los costos de producción y aumentar el rendimiento. Okay, esto en cuanto al conflicto de trabajo. O sea, ahora, partiendo de esto, hay que conocer un poco acerca del conflicto colectivo de trabajo. O sea, hablamos en conflicto de trabajo de carácter general. Ahora, el conflicto colectivo de trabajo, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? El autor Guillermo Cabanelas, uno de los importantes autores en esta materia, nos define que es una oposición o una pugna manifestada entre un grupo de trabajadores y uno o más patronos, en todo caso, ¿verdad? Entonces aquí ya habla de un grupo, por eso es conflicto colectivo de trabajo, ¿verdad? Pero además, ¿dónde estábamos? Este conflicto de trabajo, según este autor también, añade que es colectivo porque, como bien se dice, es un grupo el que se ve afectado. No las relaciones individuales de cada trabajador, sino que los intereses y los derechos de un grupo, en como de un grupo de personas que buscan un fin común. Entonces, los conflictos de trabajo o colectivos de trabajo se generan
porque hay un desequilibrio, ya sea de intereses colectivos o económicos o de derecho entre los trabajadores, el grupo de trabajadores y los patronos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es importante o qué se requiere para que haya un conflicto de trabajo, colectivo de trabajo? Pero es necesario que en primer lugar esté la participación activa o pasiva de un grupo o colectividad de trabajadores, ¿verdad? Ya sea que estos estén organizados o no estén organizados, y que haya una afectación al interés común de estos. Ahora, ¿quiénes pueden ser? No sé si puedes continuar. Pero antes de abordar los tipos de conflicto, hay que saber quiénes pueden o quiénes son parte dentro de un conflicto colectivo de trabajo. Y de acuerdo al artículo 470 de nuestro Código de Trabajo, por un lado se encuentran los trabajadores, ya sea el sindicato de trabajadores, una coalición de sindicatos o los trabajadores no sindicalizados. Y por otra parte se encuentran los patronos, ya sea de forma individuales o un sindicato de patronos en todo caso. Ahora, de acuerdo a nuestro código de trabajo, los conflictos que se pueden suscitar en cuanto a colectivos de trabajo se dividen en dos grupos, que son los jurídicos o de derecho y los económicos o de intereses. Los jurídicos de derechos básicamente es porque persiguen o básicamente lo que buscan es el cumplimiento o la interpretación de las cláusulas de un contrato o una convención colectiva de trabajo que ha sido normalmente emanada, o que haya un cumplimiento de la ley, ¿verdad? En todo caso, también las normas que se hayan establecido en el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Pero que siempre afecten a la colectividad de trabajadores. Y los de carácter económico o de interés, básicamente tienen por objeto crear nuevas condiciones de trabajo o modificar las que ya se establecieron previamente. Es decir, persiguen la celebración o la revisión de un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? O una convención colectiva de trabajo para la defensa de sus intereses como profesionales. Todavía de conformidad al artículo 468 y 69 del Código de Trabajo. Ahora bien, lo bonito del derecho, como siempre puede recalcar, es que siempre da mecanismos o formas de poder resolver un conflicto de trabajo. Entonces, en este caso, pues no hay una excepción, nada, siempre habrá un mecanismo. En este caso, pues es la negociación colectiva, ¿verdad? ¿Qué implica esta negociación colectiva? Básicamente, el empleador, ¿verdad? Los grupos de empleadores o las organizaciones de estos, ¿verdad? Por una parte, y las organizaciones de trabajadores por la otra, tienen como, la negociación tiene como fin, ¿verdad? Fijar las nuevas condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones que se pueden suscitar entre las organizaciones de estos, o pueden buscar lograr todas estas anteriores, ¿verdad? Y vale aclarar que de este concepto hay dos tipos de negociaciones. Perdón. Hay una negociación colectiva de trabajo que es de carácter formal y una que es una negociación colectiva de carácter no formal o no oficial. ¿Por qué? Porque la formal lo que implica es que hay el procedimiento para poder lograr la negociación se encuentra regulada por la ley y en este caso en materia laboral. Y la negociación colectiva no formal o no oficial es aquella que pues la regulan pues, las propias partes, ¿verdad? No se encuentra establecida dentro de la ley. Pero ahora bien, la negociación colectiva de trabajo en ella se puede identificar tres aspectos bastante esenciales, ¿verdad? Y el primero es que no es una actividad exclusiva de las organizaciones sindicales, como anteriormente habíamos mencionado, quienes pueden ser parte también dentro de esta negociación, dentro de un conflicto, son los trabajadores no sindicalizados, es decir que
los trabajadores que no están organizados pueden ejercer o ser titulares de algunas modalidades dentro de la negociación colectiva. El segundo es que del resultado de este procedimiento deben estar plasmadas específicamente en un instrumento, ya sea un acta, un convenio, un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Pero eso va a depender de cada legislación que defina cuáles serán los mecanismos concretos aplicables a cada caso. Y el último, que puede producirse tanto en el marco de procedimientos formales, ¿verdad? Como ya anteriormente se abordó, que los que regula la ley, la legislación laboral, o también las que se producen dentro del procedimiento de mecanismos informales, como lo son de los que generan las propias partes, los que son determinados por estas. Pero en cualquiera de los casos, ¿verdad? Cualquiera de los procedimientos, siempre estamos ante una auténtica negociación colectiva. Ahora bien, cabe hacer mención, antes de entrar al trato directo como tal, ¿verdad? Algunos principios que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de hablar de una negociación colectiva de trabajo. Y uno de ellos es que el elemento esencial de esta negociación es la libertad sindical. Es lo que fundamenta este tipo de procedimiento. Pues, ¿por qué? Porque las organizaciones son las que en su libertad de las actividades que realizan pueden llegar a negociaciones colectivas con sus patronos. También pues la representatividad que ostentan estas organizaciones, ¿verdad? Sin ningún tipo de injerencia, ya sea por el empleador o por el gobierno, por el Estado como tal, ¿verdad? También se puede aplicar tanto en el sector público como en el sector privado, no solamente en uno de los sectores. En ambos sectores se puede aplicar la negociación colectiva de trabajo. Como anteriormente también había mencionado, los trabajadores no sindicalizados pueden, en todo caso, participar dentro de la negociación colectiva de trabajo. Otro también de los principios, ¿verdad?, que esta negociación colectiva de trabajo en la que se fundamenta es que debe ser voluntario, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Ahora bien, ya en lo que nos atañe, ¿verdad?, lo que se refiere al trato directo o negociación colectiva directa, hay que establecer primero que dentro de nuestra legislación, bueno, más bien nuestra legislación es la que regula este procedimiento, esta negociación colectiva directa o el trato directo. Entonces, por ello vamos a abordar únicamente lo que es el procedimiento o lo que consiste del trato directo de forma formal, haga redundancia, y dejando a un lado pues el de carácter informal. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, no solo nuestro Código de Trabajo regula lo que es el trato directo, como lo podemos ver reflejado en el artículo 480, que es una de las etapas de resolución del conflicto colectivo de trabajo. También la ley del servicio civil, a partir del artículo 130 en adelante, pues regula esta figura como tal. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el trato directo? Consiste básicamente en desarrollar, es el desarrollo directamente por las partes de la relación colectiva, ¿verdad? Es una negociación directa. No hay un tercero, no hay nadie más, sino que es entre ellas la negociación. Hay dos elementos importantes dentro de esto, que es la no presencia obligatoria en la negociación de terceros que dirijan o que conduzcan los procedimientos, ¿verdad? Es decir, van a negociar por su propia cuenta, ¿verdad? Cuenta propia, sin ninguna injerencia de un árbitro o de un juez. En todo caso, en caso de la conciliación, ¿no? Y también se puede decir que en esta etapa no hay un auténtico conflicto de trabajo como tal. ¿Por qué? Porque
las pretensiones a los que, las que quieren alcanzar los sindicatos de trabajadores no han sido rechazadas de forma definitiva por el empleador, sino que hay un latente conflicto que se puede generar posterior a la finalización de esta negociación. Ahora bien, como la ley en este caso regula, ¿verdad?, lo que es la negociación colectiva de trabajo, es por ello que se obliga, o más bien la ley obliga el registro, el depósito de aquellos instrumentos que resulten de esta negociación, ¿verdad? En todo caso, la ley señala en qué instrumento se va a formalizar la negociación y a los términos en que llegan cada una de las partes. Dentro de nuestro Código de Trabajo, el trato directo, como ya se mencionó, se regula a partir del artículo 481 al 490 y es básicamente la primera etapa del procedimiento. Es donde los sindicatos, los trabajadores organizados con sus patronos llegan a algún acuerdo, ¿verdad? Y básicamente es la más frecuente, ¿verdad? Porque se logra llegar a soluciones equitativas y satisfactorias por sus mutuos intereses y las pretensiones que necesitan. Ahora bien, en esta etapa, según el artículo 486 de nuestro código, tienen 20 días hábiles para poder lograr un acuerdo. Pero entonces, ¿cuáles pueden ser el resultado de estos acuerdos? Primero, que las partes lleguen a un acuerdo total sobre el proyecto de contrato o de convención. Es decir, que las partes lograron llegar o lograron sus pretensiones, ¿verdad?, tanto de un lado como la otra, y dieron por finalizado el conflicto. Y en todo caso, esto se debe levantar en acta y debe ser aprobado por la Asamblea General del sindicato o de los sindicatos que están negociando, y después debe ser firmado como un contrato o convención colectiva de trabajo, y la cual se va a inscribir en el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. Y como ya les mencioné acá, terminaría o queda concluido el conflicto. El segundo resultado que se puede dar es que las partes lleguen a un acuerdo parcial sobre el proyecto de un contrato o convención, ¿verdad? Y en este caso, igual se va a levantar acta de esto, ¿verdad? Y se va a hacer mención específica de los desacuerdos a los que llegaron, y las partes pueden solicitar al director general de trabajo que inicie la etapa de conciliación, ¿verdad?, sobre esos puntos a los que no lograron converger. Y en la última, pues que las partes no llegan a ningún acuerdo. En todo caso, que las partes tienen un plazo de 20 días, ¿verdad?, para poder solicitarle al director general de trabajo que inicie la segunda etapa, que es la conciliación. En tanto, pues, en lo que respecta al trato directo, pues podemos decir o concluir de que es el acuerdo que llegan ambas partes sin la injerencia de un tercero el que les dirija o que les pueda ayudar al momento de poder llegar a ese acuerdo. También cabe recalcar que hay una leve diferencia entre el Código de Trabajo y la ley del Servicio Civil en cuanto al conflicto, a las etapas, pues que el Código de Trabajo regula la huelga como última etapa de este conflicto, mientras que la ley del Servicio Civil no lo regula. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que podamos resolver?
Agradecerle al grupo número 3 por la investigación. Si el resto del equipo tiene alguna pregunta que hacer, entonces la escuchamos ahorita. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el grupo número 4 y le vamos a pedir a Carlos Flores que le pase el dominio o que haga hospedador a la persona que va. Tiene que salirse primero, dejar de compartir y luego pues se le va a dar el hospedador. No sé quién va a manipular del grupo número 4, la diapositiva. Las diapositivas las va a poner Daniel, si quiere que le pasen el dominio a él. Ok, Carlos Flores, pasémosle el dominio a Daniel Arias entonces. Ok, Daniel, listo. Sí, ahorita, Ricardo. ¿Se puede mirar? No se mira. Aún. Aún no se mira, Daniel. Sí, acá sí, licenciado. Solo que se me trabó la compu, creo yo. Hoy sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Ya la pongo en pantalla grande. Bueno, Listo, sí, gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado presente. Como grupo número 4 nos ha tocado exponerles el tema de la conciliación. Para comenzar, voy a hablarles un poco sobre el marco histórico. Aquí los autores señalan que en los siglos XVII y XIX señalan estos siglos como en la época en que la conciliación alcanza el rango de permanencia al ser incorporada en diversas legislaciones, hasta llegar a formar parte de los cánones del derecho internacional. Eso sí, en esta época no se afirma que antes no hayan existido arreglos conciliatorios de las partes, ya sea de sus diferencias, de sus reclamos, con o sin una intervención de un magistrado o reconocimiento por la ley. Entonces, como tal, la conciliación se remonta a los pueblos primitivos y a las civilizaciones orientales.
específicamente en la época hebrea, ya que durante los siglos de esa iglesia habían desempeñado un papel conciliatorio, ya sea tratándose de un párroco, un ministro o un rabí. En Grecia, las ciudades rivales gloriosas en el arte, como en la guerra, en las letras, como en la filosofía, fueron los centros de máxima expresión del pensamiento heleno, Atenas y Esparta. Entonces aquí en Grecia, la asamblea del pueblo formada por los espartanos por más de 30 años, elegían a sus magistrados para que administraran la justicia. Entonces, pero hasta el día de hoy no se encuentran datos que indiquen que los magistrados espartanos hayan procedido diligencias conciliatorias para resolver conflictos individuales de los particulares. Habiendo dicho esto, la conciliación en Grecia, mejor dicho, en Atenas, con estas regulaciones estaba reconocida por la ley como una solicitud de los atenienses y era que conciliaran o dimirieran las controversias breves y pacíficamente sin necesidad de recurrir a trámites de juicios solemnes. Ahora pasándonos al derecho romano, los juristas por naturaleza elaboraron los principios jurídicos fundamentales de las instituciones que en su esencia siguen vigentes en el derecho de las civilizaciones modernas. Entonces, en el derecho romano, la función judicial a través de este tiempo correspondió a distintos funcionarios, es decir, a reyes, a consulados, etcétera. Y tenían esta calidad de magistrados supremos, mientras que el rey en este caso tuvo un imperium de poder a comparación de los magistrados de Grecia, es decir, a comparación de Grecia y su asamblea de magistrados, la dirección de la administración de justicia en un principio solamente estaba constituida solamente por el rey, es decir, él tenía poder absoluto. Siguiente. Bien, ahora entrándonos ya de lleno a la conciliación y su concepto, la conciliación se entiende aquella acción mediante la cual dos posturas encontradas se ponen de acuerdo y llegan a un arreglo beneficioso para las partes intervinientes en el procedimiento. La conciliación es un procedimiento de tentativa de arreglo amigable en el curso. Entonces, de lo cual todo esto, una de las partes en litigio, que es la llamada para consentir en un arreglo con el objeto de evitar los pleitos propiamente dichos, confiando ambas partes en la imparcialidad de esta tercera persona a quien han acudido, siendo digamos, un delegado o en su caso el juzgador, todo ello con el objetivo de facilitar un acuerdo entre las partes. Quiere decir que la conciliación en el derecho es un medio alternativo de resolución de conflictos legales a través de la cual las partes pueden resolver directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero, que si bien es cierto, no tiene la potestad, esta tercera persona no tiene la potestad de actuar, puede proponer ante las partes las posibilidades que existen para poder resolver el conflicto. Asimismo, estas partes, las de este proceso, pueden preguntarle a este tercero interviniente una posible solución, en la cual se constituye así un intento de solucionar un conflicto sometido a la justicia, en donde intervienen, digamos, un funcionario estatal, en el cual este funcionario busca una solución de común acuerdo, teniendo el consentimiento, como ya antes dicho, el consentimiento de ambas partes. Siguiente. Entre muchas definiciones sobre el concepto de conciliación laboral tenemos la de Horacio Ferro. Este autor dice que la conciliación es aquella en donde las partes deciden la solución al problema
del problema planteado mediante un acuerdo en donde el conciliador se atiene de las opiniones de las partes para detener o impulsar el acuerdo. Mientras que Guillermo Cabanelas dice que la conciliación se puede definir entre palabras claves: el acto por el que se dan el intercambio de puntos de vista y propuestas que tienen las partes. También se puede definir como el procedimiento debido que la conciliación se incorporan trámites y formalidades de carácter legal. Y por último dice que es un acuerdo porque la conciliación es un método por el cual las partes involucradas llegan a un arreglo. Tomando en cuenta estas definiciones, cuando en esas relaciones hay desacuerdos o desvanecencias por una u otra circunstancia, entonces es aquí cuando se dan los conflictos de intereses, que pueden ser por varios motivos. Es así que para solucionar estos problemas, la ley a través del tiempo ha creado estas figuras para que dichos conflictos lleguen a un fin favorable. Por eso se dice que o más bien, mejor dicho, por eso se dice que estos conflictos están destinados para terminar en el arbitraje, para terminar en la conciliación, y asimismo se da el caso en que se debe terminar de esta manera en materia laboral. Siguiente. Bien, de acuerdo al marco legal en nuestra Constitución, de acuerdo en el artículo 49, menciona: se establece la Jurisdicción Especial de Trabajo. Los procedimientos en materia laboral serán regulados de tal forma que permitan la rápida solución de conflictos. Y ya más adelante en el artículo, leo textualmente, dice: el Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Este artículo se refiere específicamente a la primera clase de conflictos, es decir, los conflictos jurídicos, los cuales se dividen a su vez en individuales o colectivos. Los conflictos individuales jurídicos o de derecho, como bien sabemos, son aquellos en los que se ven afectados únicamente los intereses de los particulares, es decir, los intereses del trabajador, mientras que los conflictos colectivos jurídicos o de derecho esos conflictos son todos aquellos que se originan como consecuencia del incumplimiento de una interpretación o de un contrato, una convención colectiva de trabajo, siempre y cuando éste se encuentre afectada bajo una colectividad de los trabajadores. Ahora pasándonos al Código de Trabajo, específicamente de los artículos 491 al 499, dice que se regulan los procedimientos a seguir para llegar a un acuerdo a través de la Dirección General de Trabajo. Aquí es necesario mencionar que se opera únicamente para los conflictos colectivos económicos o de intereses, formando parte de 4 etapas, de las cuales la etapa de la conciliación, es la etapa número 2, que tiene como peculiaridad que se desarrolla ante el director del Ministerio de Trabajo o una persona tercera, que es decir, el conciliador. Y solo procederá cuando se agote la primera etapa, que es la del trato directo. Entonces, seguidamente en el Código de Trabajo, específicamente en su artículo número 491, de este mismo código, del Código de Trabajo, dice que se mencionan las posibilidades de tomar en cuenta, de tal manera que se dice que ante la negativa de una parte a quien se presente la solicitud de la negociación, se va a fundamentar en la falta de la titularidad de los solicitantes y será el director general de trabajo, como acto previo en la etapa conciliatoria, quien comprobará si existe o no tal extremo en un plazo no mayor de 3 días hábiles, tal diligencia. Entonces, estas diligencias no estarán sujetas a ninguna formalidad y la resolución del director general no admitirá ningún tipo de recurso. Entonces,
Aquí pueden llevarse a cabo tantas reuniones que fueran necesarias, pero la inasistencia de una de las partes a más de 3 reuniones hace que concluya esta etapa según el artículo 496, numeral 2. Y será, dice el artículo más adelante, el conciliador quien debe moderar el comportamiento de los interesados, poniéndole sobre distintos puntos de vista a las partes para que se llegue a solucionar esta etapa. Y así, digamos, se evite la etapa de llevar a juicio este proceso. Entonces, más adelante serán estas mismas partes en conflicto quienes acordarán el horario para celebrar las reuniones. Entonces, solamente, como bien decía el artículo, solamente en el caso de la inasistencia o desacuerdo, la hará el director, la fecha la pondrá el director general de trabajo, los señalamientos respectivos. Entonces, el procedimiento de conciliación en su artículo 494 sigue mencionando que siempre será este tipo de conflictos que ya mencionamos, digamos, no estarán sujetos a ninguna formalidad, es decir, no se admiten métodos o sistemas que puedan obstaculizar o poner lento el proceso, debiendo darse la mayor flexibilidad al trámite y a la negociación. Y más adelante en el código menciona que esta tendrá una duración máxima de 15 días hábiles contados a partir de la primera reunión. Entonces, ya finalmente en el artículo 496 menciona que esta etapa se podrá concluir anticipadamente por las siguientes causas, y allí es lo que mencionaba anteriormente, cuando una de las partes manifieste que no está dispuesta a conciliar y cuando una de las partes dejara de concurrir a una o más de 3 reuniones conciliatorias. Siguiente. Otra ley que regula la conciliación es la Ley de Organización y Funciones del Sector de Trabajo y Previsión Social. Específicamente en el artículo 22 dice, son funciones de la Dirección General de Trabajo, literal E, aplicar los procedimientos administrativos de conciliación y promover la mediación y el arbitraje en los conflictos individuales y diferencias colectivas de trabajo que se susciten entre trabajadores y empleados. Ya más adelante, en su artículo 24, nos menciona que cualquier persona que esté interesada en un conflicto laboral podrá solicitar la intervención del director general de trabajo o del jefe de la oficina regional de trabajo respectiva. Siguiente. Bien, es importante mencionar que dichas formas de resolución de conflicto, tanto de manera individual como colectiva, es que este es un mecanismo legal por medio del cual sea posible la conciliación, el arbitraje o la mediación. Pero aquí es de tomar en cuenta que no siempre se lleva a cabo, es decir, que la ley ha creado una manera alterna para salir de este tipo de conflictos, producto de las diferencias que hay entre las partes intervinientes. Y es así que es importante el hecho de impulsar dichos mecanismos para hacer viable la solución extrajudicial, para que, digamos, que de esta manera se logre el común acuerdo y el objetivo sobre el cual fue creado, es decir, el descongestionamiento, perdón, de los tribunales. Siguiente. Bien, existen dos tipos de conciliación, las cuales son la conciliación extrajudicial y la conciliación judicial. La conciliación extrajudicial podemos decir que es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, que mediante esta conciliación las partes resolverán sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Entonces, esto va a resultar un mecanismo, digamos, más flexible en donde un tercero quien actúa o interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que llegarán las partes suele ser un tipo de acuerdo transaccional. Mientras que la conciliación judicial podemos decir que es un medio alternativo
para la resolución de conflictos mediante una sentencia. Es decir, que es una forma especial de conclusión del proceso judicial. Y aquí el tercero, o quien será la persona que va a intervenir, será naturalmente el juez, que además de proponerle bases de arreglo a las partes, homologará o convalidará lo acordado con las partes, otorgándoles eficacia de cosa juzgada siempre que esté dentro del marco de la legalidad. Siguiente. Bien, entre las características de la conciliación tenemos primeramente que es flexible. Es flexible ya que puede ser presentada en dos momentos. La primera puede ser presentada ya sea cuando se ha iniciado un proceso o cuando se ha presentado la demanda. Y la segunda cuando aún no se ha iniciado el proceso, es decir, como acto previo. También tenemos otra característica, la cual es la característica idónea. Y aquí tomamos referencia a la idoneidad como un proceso, como ese proceso que en el momento que se llega, en el momento adecuado, para llevar a cabo cierto proceso. Es decir, que esta se da en el momento en que las partes han tomado a bien llevar dicho procedimiento para facilitar para facilitar de esta manera un acuerdo entre ellos y así ser beneficiados entre ellos mismos. Seguidamente tenemos que es una conciliación privada. Entonces, aquí quiere decir que, digamos, no es el hecho de tomar literalmente la privacidad como tal, sino que aquí ambas partes son las que se les debe informar en todo momento dicho procedimiento. Esto es que solamente las partes serán las que deben tener el consentimiento o el conocimiento del mismo y así tener el control del mismo proceso. Seguidamente tenemos que es una conciliación de libre sin necesidad de abogado, de libre acceso sin necesidad de abogado. Con esto se pretende que el trabajador recurra a una conciliación como mecanismo para solucionar un conflicto que se suscite obviamente en el ámbito laboral, pero que no va a incurrir en gastos para poder proveerse de un abogado y tampoco tendrá que ir a instituciones que promocionen una asistencia legal, evitando de esta manera que le sea a esta persona el proceso de una manera dificultosa para este mismo trabajador. Seguidamente tenemos que está fundamentada y regulada por la ley, de tal manera que esto, digamos, no es un invento, o por lo menos existe una sustentación legal a la cual se deben ceñir las partes, o sea, todos los involucrados, siendo que si se llega a incumplir uno de estos requisitos, ya es sabido que se tendrá, digamos, una sanción y de esta manera se amparará el derecho a las partes que están involucradas. También tenemos que es eficaz, pues lo que se pretende aquí es que este procedimiento, digamos, sea eficiente. Es decir, que en ese sentido se eviten procedimientos lentos y formalismos innecesarios a fin de que se llegue a conservar la esencia del mismo proceso, la fuerza de las resoluciones. Y por último tenemos que la conciliación es ágil, ya que aquí, digamos, este proceso no debe alargarse en el tiempo y no puede haber vacíos, es decir, no se puede dejar a medias, no se puede dejar en suspenso los derechos que están siendo exigidos por el mismo trabajador. Siguiente. Bien, aparte de la conciliación, tenemos otra existencia de otros medios alternos a ella. Y es que si bien sabemos que la conciliación es el medio idóneo para llegar a un arreglo entre un patrono y un trabajador sin la necesidad de llegar a un juicio propiamente dicho, el mismo legislador ha dejado como ayuda esta parte para que el trabajador sea el más beneficiado. Entonces, en esta etapa de la conciliación, como decíamos anteriormente, se podrá concluir anticipadamente por las siguientes causas. Cuando una de las partes manifieste que no esté dispuesta a conciliar
y cuando una de las partes deja de concurrir a 3 reuniones conciliatorias. Entonces, al concluir esta etapa por cualquiera de alguna de estas causas, se levantará un acta consignando el hecho. Entonces, el conciliador devolverá las diligencias al director de trabajo y recibidas por este, cuando en el mismo hubiera actuado, dictará resolución declarando que ha terminado la etapa de la conciliación. Entonces, en esta etapa de la conciliación, cuando no se llegue a dar un acuerdo en esta etapa conciliatoria, es aquí cuando pasamos a la siguiente etapa del trato directo, el cual es la etapa del arbitraje. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Israel Candelario. No sé si hay alguna pregunta por parte del equipo, de todos los compañeros, alguna duda. Ok, si no hay duda, entonces después de esta etapa que es la conciliación, seguimos con la siguiente etapa que es la etapa del arbitraje. Entonces, le voy a pedir a quien, no sé quién va a mover las diapositivas del grupo que sigue, que es el 5. Buenas tardes, yo voy a pasarle tiempo. Okay, Ruth, muy bien. Pasémosle entonces el dominio a Ruth para que ella pueda ingresar. Ahí lo tiene ya, excelente. Se ve Yalik. Sí, estimada, se ve. Solo que no sé si se podrá como ampliar más. Voy a intentar porque la estoy compartiendo del teléfono, no sé cómo se amplía. Ahorita voy a intentar. Ahí sí se ve más o menos. Bye. Ponerla de principio. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema de discusión es el arbitraje y las integrantes de este grupo son Alejandra Iraeta, Patricia Lemos, Ruth Presa y mi persona Keila Paredes. Siguiente. Y como primer punto vamos a tocar la evolución histórica del arbitraje y podemos decir que el juicio arbitral es tan antiguo como el derecho romano mismo, ya que esa institución tuvo su origen en el derecho del gran jurista Justiniano, ya que lo establecían en la llamada 12 tablas, que en estas se incluyeron disposiciones elementales que dieron el nacimiento a este juicio arbitral. El derecho del derecho no escrito, del consuetudinario, que ese se pasa en Roma al derecho escrito, y que fue en plena época republicana que eso sucedió, que se dictó la ley de las 12 tablas. Esa ley también se llamó el Código Decemviral. Esto dado a que estaba redactada por un colegio de magistrados extraordinarios, le llamaban, o como los conocían, como los Decemviri Legibus Scribundis. Esta fue la primera legislación romana y constituyó una fuente muy importante del derecho civil. En ese tiempo solamente se redactaron 10 tablas, por decirlo así,
y fue hasta en el año 451 a.C. que en ese año se elaboraron las 10 primeras, y fueron 2 años después que se eligió otro segundo grupo de magistrados, como lo llamaban, extraordinarios, y lograron la redacción de las otras 2 tablas. Y entonces se pudo completar el código decemviral. Este texto no llegó hasta nosotros porque fueron destruidas en un incendio de Roma que fue provocado por los galos. Esa ley prescribía a los magistrados que aprobaran el convenio que hubieran hecho los litigantes al dirigirse a su tribunal, ya que casi siempre intentaban invocar la autoridad de los llamados pretores. Entonces, en esas 12 tablas se hablaba de las vías de la conciliación y que no incluían a estos pretores, y cuando hablaban de pretores se decía que usaban el rigor del derecho. Los jueces árbitros que se incluían en la ley de las 12 tablas eran de varias clases, pero esos fueron reducidos a 2 clases: los arbitradores y los árbitros de derecho. Entre ellos estaban clasificados de la siguiente manera. Estaba como primero el arbitre compromisarius, que era aquel en el que las partes elegían y daban por un acto llamado compromiso. Esos tenían la potestad de terminar con la controversia y se obligaban a obedecer cierta pena, ¿verdad? Y estos tenían un valor de litigio. Estaba también el arbiter juratus, que también era elegido por las partes, pero que juraban estar en su decisión, pero no establecían un compromiso, ni una pena, ni juraban nada. Así que esta decisión que tomaba este tipo de árbitro solamente era válida si se firmaba o si no se contradecía en 10 años. Estaba el árbitro sententia judicum, que era nombrado por un juez de sentencia, y procuraba regular lo que es la liquidación de una cuenta o se ocupaban para las tasaciones. Y también recibía el nombre de seslimator. También estaba el arbitres incausus bonu fidei, que daba por el pretor a las partes en las acciones de buena fe. Este árbitro era el que juzgaba ex aequo al bono y no tenía sujeción alguna, al paso que el árbitro debía pronunciar según la ley y las fórmulas establecidas. Justiniano estableció también que la sentencia arbitral tenía que tener autoridad de cosa juzgada, aunque en esa no se hubiera estipulado una pena. Si se dejaban pasar 10 días desde que se había pronunciado esta resolución. Entre los romanos, el término árbitro era aquella persona que intervenía conforme a la equidad. Entonces, para los romanos eran aquellos jueces que eran escogidos entre los hombres particulares, ¿verdad?, que al entrar en su función, estos debían desempeñar tal cargo que tenía que ser como un pretor, o sea, tenía que administrar o poner un rigor de la justicia en ellos. Eduardo Pallares, en su obra del Diccionario de Derecho Procesal Civil, señalaba algunos elementos que eran importantes en cuanto al derecho romano, y era que, como primero, era que los árbitros
se llamaban compromisarios o receptus. ¿Por qué llamaban compromisarios? Porque su origen se daba según el compromiso que tenían estos árbitros de que las partes pudieran celebrar o pudieran resolver sus diferencias ante él. Y el receptus, daba origen o se hacía referencia de que el árbitro era admitido por los litigantes, que las partes admitían al árbitro en su controversia o en su problema, por así decirlo. Como segundo es que los jueces podían ser árbitros. Solamente no podían ser árbitros en los negocios de los cuales ya los jueces habían conocido en algún tribunal. Tampoco podían ser árbitros los pupilos, los sordomudos, ni los esclavos, ni tampoco en ese entonces las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque según el digesto, las funciones que tenían los árbitros eran propias de los hombres. Y tampoco podían ser árbitros los menores de 20 años. Solamente se podía nombrar un árbitro, o también en algunos casos varios, pero en el caso de que se nombraran varios árbitros, el número de árbitros tenía que ser impar para que siempre los conflictos se resolvieran entre mayoría de votos. No había una obligación a los árbitros a que dieran su voto, pero en caso de que uno de los árbitros no lo hiciera, estos también eran responsables de los daños y perjuicios que ocasionaran a las partes el no dar su voto. El compromiso de los árbitros era nulo cuando recaía en una persona que no se podía desempeñar en tal cargo. Cuando, por ejemplo, era contraído por individuos a los que no se podían comprometer en negocios, o cuando se pronunciaba el laudo fuera del tiempo que se había establecido. Para que la sentencia que estos árbitros daban fuera válida, era importante que esta sentencia o esta resolución se pronunciara frente a las partes, a menos que las partes hubieran autorizado no hacerla entre ellas, pero no hacerla enfrente de ellas. Los árbitros en Roma, en el derecho romano, no tenían poder coercitivo, o sea, no podían obligar a las partes a que comparecieran en el juicio. En los siglos, si querés pasar, siguiente. En los siglos 13 y 14, el arbitraje subsiste al lado de las jurisdicciones estatales. Esto se daba debido a una práctica que era privada, pero que era de uso muy común, donde en cuanto a la sentencia arbitral, no se ejecutoriaba ella sola, ¿verdad?, sino que tenían que emplear una cláusula penal para asegurar la ejecución. A finales de la Edad Media es que fue que empezó a practicarse el procedimiento de la homologación ante un juez, quien proveía una sentencia arbitral de fórmula ejecutiva, ¿verdad? El arbitraje en la época moderna. Cuando nosotros hablamos de la época moderna, estamos hablando cuando los estados modernos surgen como una organización centralizada, ya bajo la autoridad de un poder público o que era por lo menos absoluto. En Francia, las leyes no legislaban ni amparaban el arbitraje, sino que fue hasta la ley dictada el 31 de diciembre de 1925 que se estableció la validez de una cláusula compromisaria en materia comercial. En Inglaterra fue el cuerpo de legislación más importante
que se obtuvo en materia de arbitraje, que este se dio en 1889. Y en Estados Unidos rige la ley del 12 de febrero de 1925, el cual era sobre materia, sobre arbitraje comercial, y esta tiene un carácter federal. La evolución del arbitraje en El Salvador. En El Salvador tiene su inicio en el año de 1821. Este dio el inicio con la independencia, el cual no solamente fue un inicio para El Salvador, sino que también para todas las provincias de Centroamérica, que fue un rumbo deseado. Las primeras leyes en las que se mencionó el arbitraje fueron las leyes procesales, que fueron recopiladas por el doctor Isidro Menéndez en la obra Recopilación de Leyes Patrias, en la cual aparecían, como les mencionaba, las primeras regulaciones del arbitraje. Estaban constituidas en el artículo 235 y 236 de la ley tercera, título tercero, y esta ley fue promulgada el 30 de julio de 1824. En resumen, lo que hablaban estos dos artículos, podríamos decir que el arbitraje no había sido tratado en ninguna forma especial, ya que esta instrucción mencionada lo intercalaba en los juicios conciliatorios. Lo que notó que fue hasta el año de 1857 que fue que se habló tan claro del arbitraje en nuestro país. Siguiente. El arbitraje en materia laboral, que es el que podemos hablar más o desarrollar más. En materia civil, el arbitraje fue establecido desde hace muchos años. En cambio, cuando hablamos en materia laboral, fue incorporado hasta después de que hubieron luchas sociales. Esto fue a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Este obligó a los estados a que intervinieran en conflictos colectivos de trabajo, que eran donde más se veía al principio el arbitraje. Más que todo era en los conflictos colectivos de trabajo que hacían daño o molestaban en la economía, que causaban daño en la economía. Entonces fue que se buscó una institución la cual pudiera resolver estos conflictos entre los trabajadores y los patronos. Entonces nació el arbitraje voluntario para que pudiera intentar resolver estos conflictos. Este arbitraje fue el que nació en Nueva Zelanda y en Australia, cuando hablamos de arbitraje voluntario. Fue entre los años de 1894 y 1904 que se consideraron estos dos países como los mejores países en el desarrollo del arbitraje. El arbitraje en nuestro país aparece por primera vez en la Ley General sobre Conflictos Colectivos de Trabajo, que fue del 12 de enero de 1946. Y
hablaba sobre el arbitraje obligatorio en el artículo 5, pero este fue reformado el 19 de marzo de 1949 y se agregó al director del Departamento Nacional del Trabajo, porque él era el que iba a fungir como árbitro entre estos conflictos. Él iba a sentenciar según lo que dictara su conciencia, sin meter más que la verdad y la buena fe, ¿verdad? El laudo arbitral, que laudo arbitral se le llama a la resolución o a la sentencia que da de la resolución de este conflicto. Y se decía que el laudo arbitral no admitía ningún recurso, pero que cuando uno era notificado de ese laudo, se remitían estos autos a revisión del Poder Ejecutivo, pero siempre en la rama del trabajo. Esta institución solamente le daba vista a los autos que se pasaban para la revisión, ¿verdad? Y solamente confirmaban el laudo arbitral, o sea, la resolución de esta controversia. Podían reformarlo o lo podían revocar si ellos consideraban que lesionaban el orden público. Una vez que esto se revisaba y que se reformaba o se revocaba, esto tenía una resolución arbitral definitiva y era cuando surtía efecto y que se hacía obligatoria para las partes 3 días después de que llegara la notificación de la revisión, a menos que este mismo laudo señalara el plazo para la fecha de su cumplimiento, ¿verdad? En la Constitución de El Salvador fue hasta 1950 que se reguló constitucionalmente la solución de conflictos de trabajo por medio del arbitraje. Este fue un instrumento legal de gran contenido social y cumplió una función histórica en el desarrollo económico más que todo y en el desarrollo social y político de nuestro país. Esta figura se empezó a regular en el artículo 194 de la Constitución y que se leía así. Se establece la jurisdicción especial de trabajo. Los procedimientos en materia laboral serán regulados en forma que permita la rápida solución de conflictos. El Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje como medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Esa fue la primera vez que se reguló en la Constitución de El Salvador el arbitraje en conflictos colectivos de trabajo. En la Constitución vigente de 1983 se regula la figura del arbitraje en el artículo 49, en el inciso 2, donde la Constitución determina y expresa que el Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan estos dos medios idóneos para que se pueda resolver pacíficamente los conflictos colectivos de trabajo. Se reforma el 23 de mayo de 2009 el artículo 47 de la Constitución, que amplía de una manera el derecho de formar asociaciones profesionales o sindicatos a los funcionarios y a los empleados públicos. También incluye a los empleados municipales. Entonces, esto dio lugar también a la regulación de los conflictos colectivos de trabajo y que a estos tuvieran de carácter económico, ¿verdad? También en la Ley de Servicio Civil, a partir del artículo 144,
regula lo que es el arbitraje. Siguiente. Otra. Los conceptos de arbitraje, según algunos autores, son primero el de Guillermo Cabanellas, que define el arbitraje como la decisión citada por un tercero con autoridad para ello, en una cuestión o en un asunto que las partes por intereses divergentes han sometido a su decisión. Eduardo Pallares entiende por juicio arbitral aquel que se tramita ante los jueces árbitros y no que estén en tribunales previamente establecidos por la ley. Los jueces árbitros son aquellos que conocen de un litigio, lo tramitan y lo resuelven según lo convenido por las partes o de acuerdo con las prescripciones legales. Siguiente. Por otra parte, Patricio Alguín Azúcar define el juicio arbitral como aquel en que las partes concurren de común acuerdo por un mandato del legislador y que se verifica ante tribunales especiales distintos de los establecidos permanentemente por el Estado, que son elegidos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio o por un tercero en determinadas ocasiones. Para Carlos Alberto Tunché, es un medio jurídico de resolver extrajudicialmente ciertas controversias entre dos o más personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, tanto interno como internacional, mediante la aplicación al caso concreto de normas sustantivas consecutivas o de equidad cumplidas las obligaciones contractuales a las que las partes están sometidas por medio de árbitros o arbitradores, escogidos por ellas con observancia de las normas procesales establecidas en el compromiso arbitral o de otras reglas expresamente indicadas. Siguiente. Otros autores también mencionan al arbitraje como un acto o un procedimiento y una solución. De las definiciones que le leí anteriormente, podemos sacar como lo más común que entre ellas hay, y lo primero es que se trata de una jurisdicción distinta a la ordinaria. Segundo, que existe voluntad de las partes para poder someter su conflicto al arbitraje y poder resolverlo frente a un árbitro, ¿verdad? Y tercero, que la persona designada es un tercero imparcial, que no tiene interés en las pretensiones de las partes, pero que en algunos casos son estas mismas quienes los eligen. ¿Qué es un juicio arbitral? Cuando hablamos de juicio arbitral, podemos decir que esta denominación es dada en algunas legislaciones, ¿verdad? O en convenciones de trabajo. Ahí hay árbitros escogidos y las normas procesales que estos deben aplicar para la discusión de algunas controversias, también para la recepción de pruebas, para la elaboración del laudo y su plazo de presentación. En nuestro sistema, en nuestra legislación, el arbitraje está regulado a partir del artículo 500 al 515 del Código de Trabajo. Y no se establece en qué casos van a proceder los arbitrajes. Y solamente, como lo repetí anteriormente, solamente voluntariamente de las partes pueden someterse a este procedimiento para la solución del conflicto.
la clasificación del arbitraje. Tenemos el arbitraje civil, que este es uno de las tradiciones de los romanos, es lo tradicional de los romanos, y este es libremente convenido mediante un compromiso y mediante un árbitro. La fórmula para los romanos era que un contrato procesal que era autorizado por un árbitro en el arbitraje y en el nombramiento de un ciudadano como juez privado, ese era como lo más importante o lo clave que tenían los romanos en tanto los juicios arbitrales. El arbitraje se somete a árbitros de derecho. También se somete a árbitros arbitradores o a personas amigables que también se puede llamar que se somete como a árbitros mixtos. El que se somete a árbitros de derecho es aquel en que los árbitros pueden hacer o realizar el rol de jueces ordinarios y que estos arreglan sus procedimientos y toman las decisiones conforme a la ley, mientras estén vigentes en la materia, ¿verdad? También está el que se somete a árbitros mixtos, que son aquellas personas mediante los árbitros pueden proceder y que estos árbitros están actuando amigables o se trata de árbitros arbitradores. O sea, no se someten a cosas rígidas, no se someten a reglas tan rígidas ni a personas tan rígidas como árbitros. Sin embargo, estos árbitros tienen que resolver mediante las normas legales preexistentes. Quiere decir que se llaman o son árbitros de derecho. Está también el arbitraje mercantil y el arbitraje comercial. El arbitraje mercantil se toma por su naturaleza y es que es el que tiene las relaciones comerciales, y este arbitraje es de índole voluntario. Solamente depende de la voluntad de las partes si se someten o no sus controversias a un tribunal arbitral. En nuestra legislación, el arbitraje mercantil se regula en dos clases. Está el arbitraje comercial y el arbitraje presunto. Cuando hablamos de arbitraje comercial, lo encontramos regulado en el artículo 1004 del Código de Comercio, y este es sometido a todas las relaciones mercantiles. Siempre este tiene que llevar una cláusula compromisaria. El arbitraje también está actualmente regulado en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y está el arbitraje comercial, el arbitraje presunto, que este es el que se aplica a todas las sociedades, ¿verdad? A todas las personas. Cuando una escritura de constitución no se regula expresamente de las controversias que surjan entre ellas, entonces se van a someter al conocimiento de los tribunales comunes. Eso está regulado en el artículo 66 del Código de Comercio. Siguiente. También está el arbitraje internacional, el arbitraje institucional, el arbitraje ad hoc, el arbitraje administrativo. Y siguiente. El que en esa materia nos importa, el arbitraje laboral nuevo. Según Alfredo Ruchbrecht,
El arbitraje es un medio de solución de conflictos colectivos de trabajo, por el cual las partes voluntaria u obligatoriamente llevan su diferencia ante un tercero, que estos obligan a cumplir el laudo arbitral que el árbitro dicte. Por su parte, Manuel Antonio Díaz, en la tesis doctoral titulada El arbitraje en materia laboral, él define al arbitraje como aquel en el que las partes de un conflicto colectivo, económico, de trabajo, ya sea por mutuo consentimiento o por la voluntad de la ley, someten sus diferencias al conocimiento de árbitros, quienes proceden y sentencian conforme dicte su conciencia. El arbitraje laboral es una de las formas que tenemos de solucionar los conflictos colectivos de trabajo. Estos que se dan de carácter económico, siempre incluyendo la voluntad de las partes y que se someten a una persona ajena a su conflicto, se someten a la decisión que ésta da. El arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo se integra en un procedimiento que es una solución para estos conflictos y que, de ser exitoso ese procedimiento, puede también operar para los conflictos de intereses como el poder normativo, ¿verdad? El árbitro, este árbitro designado tiene poderes de litigio, ¿verdad? Y tiene también un compromiso de estar y pasar por el mandato del arbitral. Siguiente. Vaya, con base en lo anterior, a los elementos que se mencionaron anteriormente, podemos definir al arbitraje laboral como un procedimiento que tiene un carácter administrativo, en el cual algunos particulares o la mayoría de particulares, mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ellos deciden sobre la resolución de su conflicto, o ellos deciden cómo llevar su conflicto entre particulares, o cómo resolver su conflicto, siempre respetando la voluntad de las partes en lo que es el arbitraje. La clasificación del arbitraje laboral, hay dos categorías. Está el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio. En el arbitraje voluntario, las partes tienen que someter su problema, tienen que someter sus controversias al conocimiento de este tribunal, pero tiene que ser por mutuo consentimiento de las partes y por voluntad de ambas partes. Esto puede darse de un modo sucesivo, ¿verdad? Y es que después puede darse una huelga, y después de que haya esa huelga, los trabajadores pueden decidir poner su controversia en manos de un arbitraje o de un árbitro, pero no es posible de que se celebre el arbitraje o se llegue a la conciliación, se llegue a un acuerdo entre las partes, y luego de que acepten el laudo arbitral, desisten de él o lo desisten, ¿verdad? Y prefieren la acción directa y empiezan a hacer huelga, ¿verdad? Y todo. En este sentido, la huelga opuesta a una resolución ejecutoriada, que en este caso sería el auto arbitral, esta es ilegal. Y en un sentido estricto, el arbitraje solamente es voluntario cuando nace del consenso de ambas partes, cuando ambas partes estén de acuerdo en esto.
Además, la doctrina nos establece de que una diferencia que hay entre el arbitraje convencional y el arbitraje voluntario es que el convencional está ya preestablecido por las partes libremente, desde luego, para un eventual conflicto a futuro, mientras que el arbitraje voluntario es el que en ese momento se pacta luego de desavenencia y con miras de su solución. O sea, en esa clasificación podemos encontrar en la ley al arbitraje convencional en el artículo 500, numeral 2 del Código de Trabajo, y el arbitraje voluntario en el artículo 500, numeral 1, siempre del Código de Trabajo. Siguiente. El arbitraje obligatorio. En esta clase de arbitraje ya no se necesita, se podría decir que ya no se necesita la voluntad de ambas partes, o que ambas partes estén de acuerdo, sino que éste somete sus controversias al conocimiento y a la decisión del tribunal de arbitraje. Y esta clase de arbitraje es el Estado, mediante decreto del Poder Ejecutivo, en un ramo de trabajo y previsión social, que somete estas controversias. Y en un conflicto que sea colectivo, la sumisión de una de las partes depende de la voluntad que tenga el legislador de resolver, o de cómo el legislador le vaya a resolver. Este es como bien lo dice su palabra, es obligatorio. La razón que tiene de ser obligatorio es que es la consecuencia de las situaciones de índole o de problemas económicos que se dan, de problemas sociales o problemas políticos, en donde se encuentran diferentes controversias laborales y que no extiende sus efectos, sino que solamente alteran el orden público. Esto puede ser porque perjudican los intereses de un tercero, o a los servicios que una empresa puede prestar, entra en conflicto, y esta resulta que se queda, pues, genera un problema económico. En el arbitraje obligatorio podemos destacar que tiene injerencia por esa vía. La injerencia por esa vía alcanza al Estado en la regulación de las relaciones laborales, ¿verdad? Este arbitraje, en cierta manera, viene a ser un forzoso, y reduce el valor que tiene una negociación colectiva. Las partes no pueden negociar en el arbitraje obligatorio, las partes no pueden negociar en libertad y ni en buena fe con tal de lograr un acuerdo, sino que ya aquí solamente están a la espera o intentando adivinar qué va a ser lo que va a decidir el árbitro, ¿verdad? Además, que hay que recordar que la responsabilidad que sí se coloca en el Estado, y que la confianza, pues, que en él puedan tener diferentes sectores sociales, puesto que es el Estado el que dirime los conflictos y que a veces deja insatisfecha a una de las partes, cuando en el voluntario se deja satisfechas a ambas partes. Una de las definiciones que tiene Tonis es que en el arbitraje obligatorio es la suspensión del derecho de huelga.
porque dice que desde el momento en que las partes están obligadas a someterse a un árbitro para juzgar sus dimensiones, les está prohibido romper el contrato de trabajo y como consecuencia pueden declarar la huelga. Siguiente. Las características que tiene el arbitraje laboral son, la primera está establecida en el artículo 480 del Código de Trabajo y en el artículo 129 de la Ley de Servicio Civil. Y es que es una de las etapas de conflictos colectivos de trabajo de carácter económico o de intereses. La segunda está establecida en el artículo 500, inciso último, y en el artículo 144 de la Ley de Servicio Civil, y dice que no es necesaria la escritura de compromiso, considerándose sometido el conflicto al Tribunal de Arbitraje por el simple acuerdo de las partes. Y en la tercera es que solo son miembros del Tribunal de Arbitraje los árbitros, arbitradores o amigables componedores. Esto está establecido en el artículo 501 del Código de Trabajo y en el artículo 145 de la Ley de Servicio Civil. También existen otras características que las establecen para el arbitraje voluntario. El obligatorio, que es el arbitraje obligatorio, que es el que es impuesto por el Estado, tiene las siguientes características. Esta está en el artículo 514 del Código de Trabajo y en el artículo 158 de la Ley de Servicio Civil, y es que los honorarios de los árbitros los paga el Estado y no los particulares. Y la segunda es que es aplicable únicamente para la solución de conflictos colectivos de trabajo de carácter económico. Siguiente. Los requisitos que se tienen para poder ser miembro del Tribunal de Arbitraje es que deben de ser ciudadanos salvadoreños. Segundo, mayores de 25 años de edad, que sepan leer y escribir, que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que no hayan sido condenados por delitos. Siguiente. ¿Quiénes no pueden ser miembros del Tribunal de Arbitraje? Primero, no pueden ser miembros las personas que directa o indirectamente pudieron haber intervenido en representación de las partes en etapa de arreglo directo o de conciliación. Y segundo, tampoco puede ser miembro del Tribunal de Arbitraje aquella persona que ha sido ligada o que ha sido ligada a cualquiera de las partes, como sus directivos, empleados, como sus representantes, los socios, los apoderados o los abogados permanentes, ¿verdad? Que han tenido un vínculo con las partes, se podría decir. Siguiente. También existen causas de recusación y esas que los árbitros podrán ser recusados ante el director general de trabajo dentro de las 48 horas de juramentados y que dicho funcionario resolverá el incidente en 48 horas siguientes. Esta resolución no admite recurso alguno. Las causas de recusación pueden ser, la primera es que no reúne los requisitos necesarios para poder ser miembro del tribunal, o que no pueda, o que tenga los impedimentos antes señalados. Eso está establecido en el artículo 503 del Código de Trabajo. La segunda causa es ser pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las partes, o de sus representantes sociales, directivos, asesores o apoderados. Tercero, tener enemistad por hechos determinados con las partes o con las demás personas, determinados por las partes o con las demás personas indicadas en el ordinal anterior. Y cuarto, que tenga interés en el conflicto que se le da. Siguiente.
Siguiente. Hay un plazo para poder pronunciar el fallo o el auto arbitral, y es que dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la fecha de su integración, el tribunal tiene que producir el fallo, el que se denomina, como le decía anteriormente, el auto arbitral, que es la resolución que se ha tomado mediante el arbitraje, el cual tiene que ser firmado por cada uno de los miembros que conforman el tribunal. Y si alguno de estos miembros no quisiera firmar, se tiene que hacer mención en la resolución, en el laudo, tiene que hacerse mención de que este miembro no quiso firmar, pero este laudo, porque él no quiso firmar, no se va a declarar nulo, sino que va a pronunciarse fuera del término de los 30 días, pero por tal motivo los miembros de este tribunal van a perder sus honorarios, y el laudo se notificará a las partes y no admitirá tampoco recurso al 1. El laudo pone fin al conflicto colectivo, y este tiene el carácter de contrato o convención colectiva de trabajo. Siguiente. Solamente mencionar que la ley que regula el arbitraje actualmente, o que habla más del arbitraje actualmente, es la Ley de Mediación, Conciliación y de Arbitraje, que fue la ley con el que nuestro Estado quiso modernizar o quiso desarrollar más este tema, y esta ley fue creada en el año 2002 y fue publicada en el Diario Oficial el 21 de agosto del 2002, y fue un gran avance para nuestro país, para nuestro Estado, y como le mencioné, fue de gran avance en cuanto a modernización sobre este tema, y eso ha sido todo por nuestra parte. Bueno. Si hay alguna pregunta, podemos responderla. ¿El equipo tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, lamentablemente el tiempo no alcanzó. No he querido cortarles la participación para que podamos desarrollarnos de forma completa, porque todo lo que se ha dicho es bien interesante y es bien fundamental. Entonces, por cuestiones del tiempo, el último grupo, que es el que va a hablar sobre la huelga, que es la última etapa, lo vamos a desarrollar el día lunes, porque el miércoles no vamos a tener clase en razón de que por el 15 de septiembre. Entonces nos veríamos hasta el lunes, y el grupo que sigue, que es el que va a hablar acerca de la huelga, por favor, así como en esta clase, los felicito porque antes de las 5 ya estaban los jóvenes ya en la plataforma. Entonces pedirles que el próximo lunes, por favor, el grupo que es el último grupo que le toca exponer, que estemos un poquitito antes de las 5 para preparar algunos detalles de diapositiva, y ustedes terminarían entonces la intervención el lunes. ¿Ok? Si no hay consultas, jóvenes, desearles buenas noches a todos y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.